respuestas a las preguntas claves que cada semana la Unión Peruana del Sur coloca en su página web. Vamos a dar un breve comentario y la respuesta a estas preguntas claves en esta semana. La lección de esta semana lleva por título Entristecer y resistir al Espíritu. Vamos a ver qué es lo que dice la primera pregunta. El Espíritu Santo se opone al pecado en todas sus formas y es contristado cuando pecamos y no estamos dispuestos a abandonar el pecado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es falso o verdadero? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática. El Espíritu Santo se opone al pecado en todas sus formas. Es santo el Espíritu y entonces se opone al pecado y es contristado cuando pecamos y no estamos dispuestos a abandonar el pecado. Por lo tanto, la respuesta allí es verdadero, verdadero. Vamos a ver la segunda pregunta. La pregunta dice lo siguiente. Los seres humanos creados por Dios y dependientes de Él no son capaces de ofrecer resistencia al Espíritu Santo. Somos creados por Dios y somos dependientes. ¿Será que somos capaces de resistir o somos incapaces de resistir al Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice allí el día domingo. Dicen, es un pensamiento increíble que seres humanos frágiles, creados por Dios y dependientes de Él, sean capaces de ofrecer resistencia a la obra del Espíritu Santo, de manera que el hombre sí es capaz de resistir al Espíritu Santo. Por más poderoso que sea Dios, Él no fuerza nuestra libertad de elección, respeta nuestras decisiones. Por lo tanto, la respuesta es falso. Los hombres, dice aquí, no somos capaces de ofrecer resistencia. Eso es falso. Sí somos capaces de resistir, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Y tú puedes resistir al Espíritu Santo, y el Señor respeta, aun cuando Él no le gusta esa actitud de poder resistir al Espíritu Santo. Vamos con la pregunta número 3. Contristar al Espíritu Santo significa desdeñar su presencia santificadora y su poder transformador. ¿Qué es lo que dice la lección el día lunes? Dice, contristar al Espíritu Santo significa desdeñar su presencia santificadora y su poder transformador porque continuamos pecando voluntariamente. Cuando dejamos de lado su presencia santificadora, estamos contristando. Cuando le dices no al Espíritu del Señor, no aceptas su reprensión, estás desdeñando la obra del Espíritu Santo. La respuesta, por lo tanto, es verdadero. Vamos con la pregunta número 4. Pregunta 4 dice lo siguiente. Hasta cierto punto es natural que nuestros esfuerzos misioneros estén divorciados de nuestro comportamiento ético. ¿Será que esto es falso o que es verdadero? Vamos con la pregunta, con la respuesta allí en el día martes, dice lo siguiente. Nuestros esfuerzos misioneros no deben estar divorciados de nuestro comportamiento ético. Es decir, nuestra conducta no puede estar divorciada del cumplimiento de nuestra misión. Si vivimos de tal manera que los demás se dan cuenta de que verdaderamente somos hijos de Dios y reflejamos a Jesús, traemos gozo al corazón de Dios. No puede haber entonces una vida doble, un comportamiento diferente a nuestra predicación. Entonces la respuesta es falso. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué les parece? Pregunta 5 dice lo siguiente. El modo en que tratamos unos a otros en la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, es de importancia vital para el Espíritu de Dios. ¿Qué les parece? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver lo que dice la lección de Escuela Sabática el día martes. Dice así, el modo en que nos tratamos unos a otros en la iglesia. ¿Cómo te tratas con tu hermano? ¿Cuán amable eres con él? Eso es importante, dice, es de importancia vital para el Espíritu de Dios. Cómo nos estamos tratando en la iglesia le importa mucho al Espíritu del Señor. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos a nuestros hermanos, miembros de la iglesia. Vamos con la pregunta número 6. El Espíritu Santo hace dos cosas. Nos da conciencia del pecado y vence el pecado por nosotros. ¿Qué les parece? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver qué es lo que dice el día miércoles. Hay un párrafo que dice lo siguiente. Deberíamos recordar que el Espíritu Santo hace dos cosas importantes por nosotros. Nos da conciencia del pecado y nos da poder para vencer el pecado. Dos cosas, nos da conciencia del pecado y nos da poder para vencer el pecado. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la pregunta. La pregunta decía, nos da conciencia del pecado, hasta ahí está bien, uno, y lo segundo, y vence el pecado por nosotros. Ahí está mal, porque no es el Espíritu que vence el pecado por nosotros.
Él nos da poder, pero nosotros tenemos que lidiar con el pecado. Recibimos el poder del Espíritu Santo para nosotros tener la victoria, pero el Espíritu no logra la victoria por nosotros. Entonces la respuesta es falso. Vamos a ver qué es lo que dice la pregunta número 7. Muchos interpretan la Biblia de tal manera que impiden que tenga poder real en su vida. Hay personas que interpretan la Biblia de tal manera que dejan a la Biblia sin poder para influir positivamente en la vida de una persona. Vamos a ver qué es lo que dice el día miércoles. Muchos que profesan creer que la Biblia es la palabra de Dios, la interpretan de maneras que prácticamente despojan a las Escrituras de autoridad real, impidiéndoles tener ningún poder real en su vida. Estas interpretaciones están equivocadas, sin embargo hay muchas personas que lo hacen. Por ejemplo, cuando dicen que el diluvio es un mito, cuando dicen que la creación es una leyenda. Eso es una enseñanza totalmente contraria a la voluntad de Dios y debilita el poder que la Biblia pueda tener sobre otra persona. Nunca debemos dejar que alguien pueda interpretar la Biblia de esa manera. Por lo tanto, vamos a la respuesta que es verdadero. Si muchos interpretan la Biblia de esa manera y eso está mal, está equivocado. Vamos con la pregunta número 8. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un modo de vida determinado, sino un episodio o una acción específicos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿Blasfemar contra el Espíritu Santo es algo que sucede a lo largo de la vida o es algo que sucede en un momento específico de la vida? Vamos a ver qué dice la lección de la escuela sabática. El día jueves dice lo siguiente: blasfemar contra el Espíritu Santo no es un episodio o una acción específicos, es un modo de vida determinado. No se trata de un evento en el que una persona rechaza o blasfema contra el Espíritu Santo, sino es que a lo largo de la vida, consistentemente, está dejando de lado la obra del Espíritu Santo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu. Por lo tanto, la respuesta es falso, porque la pregunta decía, blasfemar contra el Espíritu Santo no es un modo de vida determinado, sino un episodio o una acción específica. Por lo tanto, la respuesta es falso. Es exactamente lo contrario. Se trata de un modo de vida en que se va resistiendo al Espíritu de Dios. Vamos con la pregunta número 9, que dice lo siguiente. El pecado contra el Espíritu Santo ocurre cuando el hombre ha traspasado el límite de la voluntad divina para perdonarlo. ¿Será que en ese momento ocurre el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Ya el hombre pecó tanto que cansó a Dios? ¿Qué es lo que dice el día jueves? El pecado está más allá de las posibilidades de perdón. No, este pecado, dice, está más allá de las posibilidades de perdón. No porque Dios no tenga el poder o la voluntad para perdonarlo, sino porque la persona es incapaz de reconocer su pecado. Por lo tanto, esa persona no acepta el perdón en Jesús. Qué interesante. Dios tiene siempre la disposición de perdonar, pero la persona deja de escuchar la voz del Espíritu que le habla y no pide perdón, y si no pide perdón, ese pecado no es perdonado. Es incapaz de aceptar el perdón de Jesús. Por lo tanto, la respuesta es falso. El Señor es infinito para perdonar, pero el hombre a veces no quiere pedir perdón y entonces el perdón no acontece. Vamos con la pregunta final, la pregunta 10. El hecho de que las personas pregunten si han cometido el pecado imperdonable revela que no lo han hecho. ¿Qué les parece? Si alguien pregunta, ¿ya cometió el pecado imperdonable? ¿Será que ya pecó? Vamos a ver qué es lo que dice la lección. El mero hecho de que las personas pregunten ansiosamente si han cometido el pecado imperdonable revela que, con toda certeza, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque si está preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, es que el Espíritu está trabajando en el corazón de esa persona. Alguien que ya cometió el pecado imperdonable es alguien que ya ni escucha la voz del Espíritu, ni le interesa si cometió o no cometió el pecado imperdonable. Pero si alguien está angustiado por la idea de haber cometido el pecado imperdonable, esa misma angustia revela que el Espíritu trabaja en su corazón y que por lo tanto todavía no cometió el pecado imperdonable. Y así nosotros damos la respuesta que es verdadero. Vamos entonces con estas preguntas a consolidar nuestro aprendizaje y esperamos por la gracia de Dios que cada día podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera estamos terminando las preguntas de la lección de la escuela sabática de esta semana. Que Dios te bendiga.